Bueno, pues bienvenidos a todos al Seminario Poblano de Filosofía Moderna. Pues es un gusto tenerlos a todos aquí presentes. Yo les agradezco que se hayan sumado a este proyecto y a esta invitación. La verdad es que cada vez el seminario va cobrando más fuerza y eso siempre da muchísimo gusto. Y pues bueno, ahora además pues tenemos un programa bien interesante de 7 conferencias a lo largo de este semestre. Y bueno, pues el día de hoy comenzamos con la conferencia de la doctora Laura Herrera, quien además de ser una gran amiga y una gran estudiosa de Leibniz, pues también tiene digamos, esta ampliación, digamos, de sus estudios hacia otros autores renacentistas, como fue el caso de Nicolás de Cusa, que Laura fue quien de hecho inauguró hace ya un par de años el seminario poblano con una conferencia sobre Nicolás de Cusa. Y bueno, en esta ocasión, pues yo le pedí un favor especial porque sé que también ha estudiado a Giordano Bruno y pues amablemente accedió a compartirnos un poquito de sus investigaciones sobre este gran intelectual y que muchas veces, bueno, yo no sé ustedes, pero al menos en mi formación todo el pensamiento renacentista pasó siempre desapercibido y entonces yo he tratado siempre de que en mi clase de historia de la filosofía no sea así, que al menos conozcan un poquito de Renacimiento. Tampoco se puede mucho porque, bueno, el tiempo es un semestre para estudiar desde el Renacimiento hasta Wolf, pues es realmente poco, ¿no? Y tenemos que reducir muchos contenidos y bueno, pero bueno, la intención es que no pase desapercibido el Renacimiento, que sepan que existieron los grandes pensadores renacentistas. Y en este sentido, Laura, pues yo te agradezco muchísimo que estés aquí acompañándonos y no te quito más tiempo. Muchísimas gracias. No, a ti, Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre estoy muy contenta de poder colaborar con Puebla y contigo. Cuando estuve ahí en vivo me gustó mucho y ojalá se pueda repetir pronto. Sí, y pues esta invitación especial también a mí me da, la verdad, me ofrece un espacio para compartir ideas mías. O sea, lo que voy a contar ahora tampoco es como, o sea, yo no puedo hablar como una especialista de Bruno, sino es más bien para contarles mi investigación como en lo que estoy ahora mismo. Entonces, sí, va a ser una presentación rara, digamos que va a ser una introducción a Bruno, pero una introducción a Bruno también desde otros autores y podría servir para introducir a este seminario sobre pensamiento moderno y renacentista y moderno porque también me voy a referir a otros. Entonces, en ese sentido, espero que sirva sobre todo como una especie de impulso para abrir las discusiones. Eh, lo que voy a presentar ahora tampoco es, o sea, es un trabajo que está en proceso, no es resultado de la investigación que ya tengo terminada, sino estoy trabajando en eso ahora. Entonces va a tener un poco el carácter como de work in progress. Espero que no sea muy confusa muchas veces, pero bueno, de todas maneras vamos a tener tiempo para la discusión y quiero animarlos a todos a notar todo lo que les parezca confuso, enredado, difícil de entender, porque eso nos sirve como punto de partida para la discusión, que es lo más importante. O sea, mi intención hoy es sobre todo abrir un poco sí, abrir la perspectiva hacia este pensamiento de Bruno, abrir bastantes puertas y ventanas para que ustedes mismos luego, si quieren irse por ahí, pues que lo hagan, ¿no? Que sea como una invitación primero. Entonces, bueno, para comenzar a hablar de Bruno, voy a empezar a hablar de Leibniz. Y así como Roberto mencionó también, yo soy especialista en Leibniz y quiero contarles cómo llegué a Giordano Bruno, o sea, cuál es el camino que me llevó a toparme con este autor.
Yo tampoco lo estudié en mi carrera de filosofía, es uno de los autores que normalmente uno salta porque la historia de la filosofía, como está canónicamente concebida, siempre tiene estos nombres de estos grandes pensadores y los grandes pensadores están definidos por los libros de historia de filosofía y existe mucho esta concepción de la historia de filosofía casi que como una cadena discreta de grandes genios y tenemos a Kant, o sea, tenemos Platón, Aristóteles, luego el salto Kant y luego viene el siguiente salto Hegel y hay muchos, todos los pasos de la cadena se van perdiendo en el proceso. Muchas veces se salta toda la filosofía de la Edad Media, la del Renacimiento, ni siquiera se le reconoce su lugar. Entonces, me parece importante también lo que está haciendo Roberto de llamar la atención sobre otros pensadores, otros autores, porque Bruno es uno de los que suele caer como bajo esta primera separación entre los grandes y los pequeños autores. Giordano Bruno es también un pensador difícil, es difícil empezar a trabajar con él porque tiene muchísimos requisitos. Es un autor que mezcla elementos de las filosofías platónicas, aristotélicas, neoplatónicas, tiene una gran discusión, un gran enfrentamiento contra los escolásticos, contra la filosofía escolástica, contra Tomás también, pone en tela de juicio muchos de las tesis fundamentales que para una filosofía aristotélica son importantes y es también una de las razones por las que se iba ganando enemigos por todas partes. Entonces, para ocuparse con su filosofía, uno siempre está obligado a ocuparse además con otros y a pensarlo en un conjunto con los otros. Tiene también mezclas de corrientes distintas del pensamiento, no solo viene de la tradición cristiana, sino que también toma elementos de filosofías de judías, de pensamiento pitagórico, por ejemplo, de los neoplatónicos. Y también lo que es muy difícil en esta época, fue difícil durante todo el medioevo y sigue siendo difícil en el Renacimiento, es los materiales con los que trabajan los autores. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a que existen las ediciones críticas, de Leibniz está la gran edición crítica, uno lee Descartes, Descartes y sabe que tiene que citarlo según AT, o sea, existen estos parámetros de una edición curada y crítica. Todavía no era así en estas épocas, digamos que el Renacimiento fue, contamos con Renacimiento desde 1400 más o menos, 1300, 1400, al final 1300, empiezan a darse movimientos hacia la filología, empieza a tomarse muy en serio el problema de las fuentes primeras, de las formas de traducción, y justo en este ambiente cultural está Bruno también. Bruno nace en 1548. Sin embargo, no hay muchas primeras fuentes para recibir a los autores. O lo que también ocurre es que cuando los autores dicen, Platón dice, muchas veces no se refieren exactamente a un diálogo platónico que leyeron, sino al reporte que obtienen por medio de otro autor. Entonces, Giordano Bruno, por ejemplo, recibe a Platón por medio de Ficino, y todos sabemos que una lectura de estas tiene también sus propios elementos, sus propias variantes, por eso las ediciones críticas hoy en día no son la traducción de una persona, sino que hay un equipo completo que evalúa las traducciones para ver que no haya ningún tipo de, o para limitar las lecturas tendenciosas que traducen una cosa por otra cosa, para comentar críticamente de la manera más adecuada posible la traducción y poder dar lo que el autor quería decir en el otro idioma, ¿no? Entonces, digamos que este es como, por una parte, esto es con respecto a las dificultades que uno tiene de ocuparse con Bruno, y quizá una de las razones por las cuales Bruno tampoco se le suele tomar como un autor mayor. Y todo esto venía porque yo estaba contando por qué yo no había tenido contacto hasta ahora con Giordano Bruno,
ahora les cuento esta historia un poco biográfica, genética de cómo llegué a Giordano Bruno. Entonces, uno de los problemas centrales que trabajé en mi tesis doctoral es el problema de la expresión en Leibniz. El concepto de expresión, no sé si ya han visto cosas de Leibniz o todavía no, es todo nuevo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, entonces tampoco, sí, es para saber cómo, qué tan denso digo la cuestión. Hay un concepto que usa Leibniz que es el de expresión, y a mí me llamó mucho la atención porque es un concepto muy difícil. Es un concepto que se puede leer a la vez como una especie, o sea, uno lo puede leer en clave matemática, lógica, técnica, como una especie de función o como una correspondencia entre... ¡Ay, Paniel! Hola. Sí, como una correspondencia entre distintos elementos. Una lectura epistemológica que se hace de la expresión es entender la expresión como representación. Entonces, representación es, digamos, el concepto con el que uno podría explicar cómo funciona el conocimiento. Entonces, expresión de algo en algo se puede decir como, lo que dice Leibniz es cuando mi entendimiento capta una variedad múltiple, ocurre una expresión de ese múltiple en algo unitario, ¿no? Como hay esta variedad de elementos múltiples, en el momento de en el momento de la intelección se graba esta multiplicidad en una unidad. Y el otro concepto de expresión tiene que ver con una tradición de filosofía platónica, neoplatónica, que es la idea de participación, ¿no? O sea, de la expresión como el ejemplo digamos, más fácil para pensar esta idea de expresión es el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, como este humano es en cierta medida una copia de Dios, en el sentido como de upbuild, sí, como una copia, una representación, que claro, la copia es mucho menos que el original tiene una calidad y en la copia se pierde un poco de la calidad y queda individualizado en una cosa específica. Esta idea de participación es lo que uno conoce también en los estudios platónicos como mímesis, ¿no? Es el mismo concepto de mímesis que se expresa un original en una copia. A mí me llamó de esta idea de la expresión justamente esos rasgos ontológicos, metafísicos, de la expresión como una especie de mímesis o como copia de un original que se da en la copia, ¿sí? El original que se da en la copia, que también tiene que ver con esta idea de lo múltiple reunido en una unidad. Es un problema porque esto quiere decir que metafísicamente la expresión se puede entender tanto como mímesis como también una manera de explicar la relación entre lo múltiple y lo uno. Y este uno y múltiple creo que no se puede entender tanto a medida meriológica porque lo múltiple no se entiende como parte constitutiva de lo uno, sino que lo múltiple es más bien una forma de manifestación de lo uno. Tal vez han escuchado esta idea que se relaciona con Plotino, de que hay un principio creador y este principio creador emana en los demás, como esta idea de que el principio se desborda y de lo que desborda cae en otras formas de realidad. Los expertos de Plotino no llamarían a esto emanación propiamente, pero no importa, lo que quiero decir es que esta idea que me interesa, que yo pienso que se puede rastrear en Leibniz y con lo que la razón por la cual empecé a ocuparme con estos autores más antiguos, es esta idea de la unidad como principio único y una multiplicidad como derivación del principio único. Es una idea claramente neoplatónica. Se puede ver también en cierta manera en el cristianismo, debajo de la idea de la creación, del acto de la creación como una producción de lo múltiple que viene que viene a partir de esta causa única, pero tiene un problema muy grande. Estos modelos, digamos, neoplatónicos tienen un problema muy grande que el cristianismo soluciona de otra manera, que es la diferencia entre la creación y el creador, ¿no? Ese es
La gran pregunta que uno tiene con un modelo neoplatónico es saber si hay alguna distancia entre el creador y la creación, o si acaso se entiende la creación como una parte del creador y no hay distancia, y entonces es todo parte de uno mismo. Ese fue el problema con el que tuvo que ver Giordano Bruno también, y es el problema que conocemos como panteísmo. Entonces, uno de las dificultades que tiene esta filosofía es pensar en qué consiste la diferencia entre lo múltiple y lo uno, si concebimos la realidad como una única sustancia que está a la base de todas las demás cosas. Si hay una única sustancia y todo lo que conocemos como cuerpos, animales, sofás, camiones, son todos manifestaciones de esa única sustancia, pero no son sustancias en cuanto tales. Entonces, ¿cómo podemos decir que hay una diferencia entre el creador y la creación? ¿Cómo podemos decir eh, que no somos nosotros mismos también el creador? ¿No? Que ese sería como llevando al extremo esta idea del panteísmo, llevándola al absurdo, ¿no? Como entonces yo soy el creador y el creador soy yo, y entonces no hay diferencia y todo es todo, ¿no? Esa es una gran dificultad que tiene que explicar Giordano Bruno. Entonces, claro, eso es dicho de manera corta. El problema de la expresión me llevó al problema de la relación de lo uno y lo múltiple, y ese problema de la relación entre lo uno y lo múltiple siempre tiene que ver con el problema del panteísmo. El primer autor con el que me ocupé para intentar comprender de dónde podía haberle venido a Leibniz esta idea, o dónde se encuentran formas parecidas de utilizar la idea de la expresión, fue Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa tiene también varios conceptos que son cercanos. Creo que van a tener una conferencia de Cusa también. Bueno, el año pasado habló Paniel de Cusa, pero este año no sé si va a haber Cusa. Sí. Cualquier cosa ahí le preguntan. Ahí está Paniel. Yo digo cosas y si no se puede explicar, ahí está Paniel, ¿vale? Entonces hacemos así. Pero bueno, sin distraerme. Uno de los, digamos, los problemas que la gente siempre le critica a Nicolás de Cusa es el del el panteísmo, ¿no? De cómo puede explicar que su concepción de la realidad y de todo lo que hay no es panteísta. Y Nicolás de Cusa no quiere ser panteísta porque él está comprometido con un principio cristiano y él está comprometido con los dogmas, y él cree, o sea, no, esto no es ni porque políticamente estuviera inclinado a eso, ni porque pensaba que no podía decirlo. No, a mí me parece que en la filosofía de Nicolás de Cusa se ve una defensa bastante fuerte de la Trinidad y de la persona del Hijo, de la segunda persona. Tiene también toda una cristología. O sea, el tercer libro de la Docta Ignorancia es toda una cristología. Entonces, él está comprometido con esta idea de la Trinidad, y entonces su Dios unitario es a la vez trino. Giordano Bruno no se compromete con eso, y es también una de las razones, o quizá la razón fundamental por la que tuvo tantos problemas con la Iglesia. No sé si lo saben, pero Giordano Bruno tuvo problemas con la Inquisición. Al final fue juzgado, incluso por tener ideas que no estaban de acuerdo con los dogmas de la Iglesia. Y digamos que una de las cosas que se dice popularmente, como lo que pasó, digamos, a la recepción popular de la historia, es que el problema de Bruno es que dijo que la Tierra no estaba en el centro, y entonces defendió un modelo heliocéntrico en vez del geocéntrico, y que por eso la Iglesia no estaba de acuerdo. Pero eso me parece que es un poco equivocado, porque por una parte pienso que sirve esta idea como del mártir de la ciencia para motivar una especie de recepción, digamos, de historia de la ciencia como completamente opuesta de la religión. Por otra parte, en la época ya había varias personas que habían intentado decir eso. El mismo Nicolás de Cusa pone en tela de juicio el paradigma de que la Tierra sea el centro del universo, y Nicolás de Cusa era cardenal. Entonces, pienso que lo verdaderamente difícil con Giordano Bruno, aparte de que se peleó con todo el mundo, porque se andaba peleando por donde iba, se peleaba con todos, es que criticó la Trinidad y no estaba dispuesto a aceptarla. No puedes andar por ahí
criticando la Trinidad en esta época, ¿no? Entonces, Bruno se formó como, si no estoy mal, espero no decir mentiras, dominico, pero tuvo que irse, o lo echaron más o menos, porque insistía en leer cosas que estaban en el índice. Entonces leía todos los libros prohibidos y lo encontraron varias veces, le dijeron, oye, que eso no se debe hacer, y él seguía. Y entonces huyó de Italia, que ya lo estaban persiguiendo, se fue para Francia, estuvo en Francia un tiempo trabajando como profesor de filosofía, pero también se peleó con todos los profesores de las universidades, que eran principalmente escolásticos, empezó a discutir ávidamente con los profesores escolásticos, pero Bruno no era solo que discutiera, sino que tenía una discusión con un profesor que defendía la filosofía escolástica y luego escribía un diálogo burlándose de esta persona y poniendo todas las ideas de esta persona en boca de un personaje que se llama el burro, por ejemplo. O sea, cuando haces eso, creo que no haces amigos así, no. Entonces, bueno, en Francia también tuvo sus problemas, luego se fue a Inglaterra, en Inglaterra lo mismo, luego se fue a Alemania, y en Alemania escribió unos diálogos que se conocen como los diálogos latinos, no solo diálogos, sino escritos latinos, también unos en forma de poema. Las cosas que escribió antes estaban principalmente en italiano. También las obras que escribió cuando estaba en Italia, cuando estaban en Francia, eran principalmente los diálogos italianos. Y ya después de esta época de Alemania, donde tampoco se sintió a gusto, tuvo problemas con los, si no estoy mal, con los calvinistas. Ahí también se peleó con todos. Volvió a Italia porque alguien le pasó una invitación de hacerse para que fuera profesor de filosofía en Venecia. Y él volvió, pero pues fue un error porque igual él seguía estando perseguido en Italia y pues cuando volvió ya lo denunciaron a la Inquisición y listo. Digamos que eso fue como dicho brevemente y con muchos saltos importantes la vida de Giordano Bruno. Llegados a este punto me gustaría leer un par de cosas que escribí al respecto. Pero no sé, ¿cuánto tiempo habíamos pensado más? ¿Como media hora? ¿Y luego la discusión? ¿Está bien? ¿Una hora? En total. Listo. Vale. Sí. Bueno, voy a leer unas cosas que escribí sobre Giordano Bruno. Tengo aquí un par de páginas. Pienso que vamos a estar bien de tiempo para luego poder discutir. Y ahí a lo mejor puede ser que esté un poquito denso. Por favor, tomen notas de todo lo que les parezca incomprensible denso, incluso si son solo palabras, ¿no? Porque a veces los términos técnicos en filosofía son horribles y cuando uno ya lleva muchos años en eso, se le olvida cuál es el español normal. Y yo además llevo viviendo muchos años en Alemania y ya se me olvidó también cuál es el español. Entonces es posible que haya errores ahí, o sea, mejor dicho, no supongan que si no entienden es culpa de ustedes, ¿vale? Tomen nota y pregunten y aclaramos. Listo. Entonces voy a leer. Bueno. Les conté quién era Bruno, les conté cómo llegué al problema de Bruno y les nombré que el problema que me interesa es pensar ese problema platónico de la relación de lo uno con lo múltiple desde la posición de Bruno. ¿Por qué escogí la posición de Bruno y la posición de Nicolás de Cusa? Porque los dos tienen unos modelos que se pueden entender como opuestos en cierto sentido. El uno es, Nicolás de Cusa se compromete duramente con una filosofía trascendente, a pesar de estar defendiendo un modelo neoplatónico. Con Giordano Bruno la trascendencia es difícil de comprender. O sea, si es un modelo trascendente pero inmanente, es difícil, es muy difícil de entender, pero es claramente una única sustancia y todo lo demás no son más que modos de lo mismo. Entonces, ¿cómo cabe la trascendencia ahí? Es muy difícil, creo que se podría pensar como una inmanencia y sobre todo se puede pensar como un panteísmo. Con Nicolás de Cusa sería más bien un panenteísmo. Habría que discutir eso, ¿no? Pero digamos que estos son como los dos modelos que quería
discutir. El punto de partida que voy a tomar en esta conferencia es, bueno, punto de partida no porque ya llevo hablando un rato, pero digamos que el punto con el que quiero tratar este problema de la relación entre lo uno y lo múltiple con Giordano Bruno es con el concepto de materia. ¿Por qué la materia? Porque la materia es el nivel más bajo de ser que existe en todo modelo metafísico neoplatónico. Para los neoplatónicos, o sea, para Plotino y para muchos seguidores de Plotino, también para Proclo, etc., está la unidad única propia primera aquí, Dios, y Dios no es material. Y en las manifestaciones de lo divino que se dan de para abajo, o sea, hay una estructura de la realidad que parte desde el principio creador y de para abajo, empiezan a darse paulatinamente grados de materia, porque la materia se comprende como algo negativo, no negativo en un sentido de valoración, ¿no? Como, uy, eso me parece mal, sino negativo en el sentido de privación de ser. Entonces, cuanto más ser, menos materia. Cuanto más materia, menos ser. Entonces, la materia se comprende como un principio de privación. Y esto se va a mantener después para muchos filósofos medievales tal cual. Giordano Bruno quiere retomar la idea de materia y revalorizarla. Pensar una única sustancia como fundamento para todo lo que existe, de manera tal que el mundo fenoménico, el mundo que percibimos con los sentidos, se pueda comprender como manifestaciones de esta única sustancia subyacente, y sin embargo, la sustancia es tal que permite darle cierto grado de realidad a la materia. Por eso voy a empezar con la materia, porque es lo que llama la atención para cualquier persona que quiera intentar reproducir un modelo neoplatónico, valorizar la materia. Entonces, Giordano Bruno defiende la idea de una sustancia única, inmanente y universal que tiene un principio formal y otro material. La forma no está fuera o por encima de la materia, sino que es intrínseca a ella. Forma y materia no constituyen sustancias o principios independientes, sino que son dos aspectos de una misma sustancia. Adoptando el término técnico neoplatónico, Bruno habla del principio formal en términos de alma del mundo. Podemos discutir luego sobre alma del mundo si quieren. La idea de un alma del mundo puede remontarse al Timeo de Platón, donde, según algunos intérpretes, Platón plantea la idea de un alma del mundo como un ser intermedio. Así, el alma del mundo sería producto de un triple proceso de mezcla divina entre el ser indivisible y el divisible de los cuerpos que da lugar a un ser intermedio. Es decir, entre el indivisible mismo y el divisible mismo, que da lugar a una igualdad intermedia, entre el indivisible otro y el divisible otro, que da lugar a una alteridad intermedia. O sea, tenemos aquí el ser intermedio, la igualdad intermedia y la alteridad intermedia. El conjunto de ser, mismidad y alteridad intermedias constituye el alma del mundo. Sin entrar en la discusión exegética sobre los diálogos platónicos, puede decirse que Giordano Bruno recibe esta lectura del Timeo a través de comentaristas renacentistas. Uno de los comentaristas que se puede probar que ha leído es Marsilio Ficino. A veces, cuando Bruno adopta cierta terminología técnica, es más el nombre lo que queda de los conceptos originales que su significado real. En este sentido, aunque Bruno habla de principio formal como un alma del mundo, el sentido no es exactamente el neoplatónico. Como dijimos antes, la forma y la materia no son dos sustancias distintas o principios independientes, por lo que el alma no está separada de la materia, sino que alma y materia son dos aspectos de la misma sustancia. A su vez, el alma del mundo puede considerarse desde tres aspectos diferentes. Como forma material, en cuanto que da forma a todo, se extiende a todo y depende de las partes que anima. Como forma vegetativa,
en cuanto que da forma a todo y también depende de las partes que anima, pero no tiene extensión, o como forma intelectiva, que perfecciona todo, pero no se extiende ni depende de nada. Es decir, forma material, forma vegetativa y la tercera forma intelectiva. Cuando el alma del mundo se considera desde el punto de vista particular, corresponde a la forma vegetativa. Cuando el alma del mundo se considera desde el punto de vista universal, corresponde a la forma intelectiva. En la medida en la que la cosa particular, en la medida en que a la cosa particular le es intrínseca su materia, corresponde la forma material. Las almas particulares son los modos de la sustancia universal y los cuerpos particulares son sus accidentes. Así pues, las almas particulares no tienen una realidad subsistente propia e independiente de la forma o alma del mundo, sino que son aspectos singulares y múltiples de la misma. La pluralidad de las almas particulares no implica una división del alma del mundo, no son, digamos, partes de ella. Por el contrario, el alma del mundo sigue manteniendo su unidad y su indivisibilidad a pesar de que existan las almas particulares de los seres particulares. De la concepción fundamental de una sustancia única, se sigue no solo una resignificación de la idea del alma, sino también de la concepción de la materia. Bruno concibe la materia como un principio universal y activo. La concepción activa de Bruno, que tiene Bruno sobre la materia como un aspecto de la sustancia única universal, es una respuesta a la concepción de Aristóteles de la materia como un principio meramente pasivo. Para Aristóteles, hay muchas sustancias individuales como resultado de una unidad de la forma y la materia, que sería su principio de pasividad. Bruno retoma la noción plotiniana de materia inteligible para resignificar la noción misma de materia. Para ello, comenta el controvertido fragmento cuarto de la segunda Eneada. Según Plotino, así como el cosmos sensible tiene un sustrato de formas que constituye la materia corpórea, también debe haber un sustrato para el cosmos inteligible que tenga la pluralidad de las formas, que de manera análoga constituiría la materia inteligible. Bruno rechaza la distinción entre materia corpórea y materia inteligible, atribuyendo ambas funciones a la misma y única materia. Es pues tanto el sustrato de las formas como la unidad indiferenciada para la pluralidad de las formas. La materia es entonces el aspecto de la sustancia única, desde el que se puede entender como unidad indiferenciada que contiene todo, como en cuanto que puede ser, o sea, tiene también ese aspecto de la potencialidad. La materia es la potencia de las cosas, entendiendo la potencia no en un sentido pasivo, sino también en un sentido activo. La materia no es solo la potencia pasiva de ser hecha, sino la identidad de todo lo que puede ser hecho y todo lo que puede ser. Hay pues para Bruno una sola materia sensible e inteligible, que es la unidad indiferenciada de las formas diferenciadas. Al adoptar cada una de las formas particulares que contiene, la materia se contrae en cosas particulares. La materia es pues en acto todo lo que puede ser, y por ser todas las cosas diversas, no es ninguna de ellas en particular. En este sentido, se observa una cierta cercanía entre la idea bruniana de materia y la idea custaniana de la identidad de los contrarios, cuando se aplica para describir la naturaleza divina en la docta ignorancia. La materia es la unidad indiferenciada para la pluralidad. Como en realidad es todo lo que puede ser, es también el principio en el que coinciden los contrarios. Estas ideas se pueden encontrar en los que se llaman diálogos italianos de Giordano Bruno. Cuando los escribió, creo que era más o menos por 1685. 10 años después, más o menos, ya estando en Alemania, en Frankfurt, escribe una trilogía de escritos en latín que se conoce como la trilogía latina. Y ahí
ahí digamos que continúan las dificultades, porque si bien estas ideas sobre la materia en los diálogos italianos tienen sus dificultades, Giordano Bruno cambia muchas veces también las cosas que dice, y en la trilogía latina da a entender algunas otras ideas que a lo mejor podrían ser problemáticas con respecto a lo que acabo de exponer. De la trilogía latina me interesa el problema de la materia, pero me interesa también señalar que para Giordano Bruno hay una interrelación entre las esferas de la física, la matemática y la metafísica. Esto tendrá que ver con la idea de la materia, pero tiene también que ver con el problema de lo uno y lo múltiple, como vamos a ver. Entonces, siguiendo también en este punto en la tradición neoplatónica, Bruno comprende también la matemática como una ciencia mediadora entre la metafísica y la física. Mientras que la metafísica se ocupa de la unidad o de lo uno, la física se ocupa de la multiplicidad que se da en el mundo corpóreo. La matemática juega entonces un papel intermediario entre ambas disciplinas, pues permite formular de manera análoga las verdades del mundo físico y sus trasfondos metafísicos correspondientes. La matemática, entendida como aritmética y geometría, puede mostrar en un lenguaje lógico-estructural la explicación o el despliegue de la unidad trascendente en la multiplicidad, explicación por la cual todo lo que hay es uno y a la vez todo lo que hay es en uno. Bruno se posiciona en medio de un amplio espectro de corrientes diversas del pensamiento, recogiendo elementos de las tradiciones cristianas, judías, pitagóricas, platónicas y neoplatónicas. El resultado es un tejido sincrético de elementos que le permiten proponer una comprensión estructural de la pluralidad derivada de una única unidad primera. La estructura fundamental de la realidad de Bruno utiliza o se basa en la idea de la infinitud numérica y una elaborada constelación de los elementos del universo. Como se puede leer en su tratado sobre la mónada, se llama De monade numero et figura, Bruno plantea una estructura del autodespliegue creativo de la mónada o unidad que genera los diferentes escalones de la estructura del universo, como una forma de ilustrar racionalmente el proceso metafísico de producción de lo múltiple a partir de lo uno. Es decir, expresar las relaciones constitutivas del mundo en términos de una estructura matemática posibilita mostrar y comprender la interconexión de las esferas de lo físico, donde la unidad se manifiesta como multiplicidad, y de lo metafísico, donde la multiplicidad se comprende en tanto que es idéntica a la unidad. La naturaleza física es para Bruno un libro escrito por la mano divina, y parafraseando la expresión famosa de Galileo, puede decirse que está escrita en un lenguaje matemático. La naturaleza se configura a sí misma siguiendo principios de ordenación de carácter matemático, principios de orden de carácter matemático. De ahí que para Bruno, a diferencia de Euclides, la geometría no solo sea una ciencia de las formas, sino que se comprenda como fundamentada en la naturaleza misma. Las figuras geométricas no serían entonces, como para Aristóteles, formas abstractas y conceptuales de esquematización simplificadora de la realidad perceptible de la vida, sino que por el contrario muestran los principios creativos originarios subyacentes a las formas que se dan en el espacio extenso. El acto de la creación deja entonces vestigios, sombras y simulacros que se encuentran en la realidad visible como efecto de la realidad metafísica invisible. Así, la multiplicidad de las cosas perceptibles es, en cierto sentido, la escritura de la mano divina, y las apariencias infinitamente variadas y combinadas que se encuentran en la realidad visible remiten al alfabeto divino único por medio del cual el Creador llamó a la existencia todo lo que hay. De ahí que Bruno diga, y cito, Dios pinta todo con luces y sombras. De ahí provienen los colores de las cosas,
y tú podrás encontrar en todas las cosas voces y escrituras a donde sea que dirijas los oídos y los ojos. Hasta ahí la cita. Todas las cosas son entonces expresiones de la multiplicidad de la unidad única y originaria. Es importante señalar, sin embargo, que si bien la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, la concepción humana del universo depende de la configuración específica de la percepción humana. Es decir, sí hay una estructura matemática subyacente al universo por la cual las apariencias físicas o fenoménicas corresponden a aspectos propios de la mónada originaria. Sin embargo, la estructura permanece oculta y lo que percibimos los humanos depende de nuestra forma propia de percepción. Es tan cierto que los humanos perciben humanamente como que los perros perciben perrunamente. Con esto quiero dar un paso a otro aspecto que es importante creo que para todo el que haya trabajado sobre el AMIS, pero en general, que es la relación entre mónada, átomo y punto. Y sobre el concepto de mónada podemos también discutir después, ¿no? La metafísica browniana tardía se enmarca en una concepción de la mónada originaria como coincidencia de lo máximo y lo mínimo. Esta es una idea que Bruno recoge de Nicolás de Cusa. Este último plantea en su tratado sobre la docta ignorancia una concepción de la naturaleza divina como coincidencia de los opuestos, de manera tal que en la unidad de Dios, lo máximo y lo mínimo coinciden. Bruno retoma la idea de la coincidencia de lo máximo y lo mínimo en la unidad originaria que llama monas monadum. El concepto de lo mínimo se manifiesta de tres maneras. En tanto que unidad o lo uno mismo, lo mínimo es la mónada. En tanto que unidad mínima matemática o principio cualitativo para la cantidad, lo mínimo es el punto. En tanto que principio físico de lo extenso, lo mínimo se comprende como átomo. Así, en la idea de lo mínimo se muestra la interconexión constitutiva de los niveles de lo físico, lo matemático y lo matemático, este último entendido como algo medio entre lo físico y lo metafísico. Dios es el fundamento para la estructura matemática y su relación y su realización física, cuya causa eficiente es responsable tanto de la constitución de la estructura matemática y de sus correspondencias con el mundo físico, como de la organización y función propias del mundo físico en cuanto tal. En el marco de la ontología defendida en sus escritos latinos de Frankfurt, dice Bruno, Dios se entiende como monas y entitas, es decir, como principio universal y unitario para todo lo que es. En tanto que unidad, Dios es el principio para toda forma de medida, si bien la cantidad misma se da en la explicación, o sea, el despliegue de la unidad, y no en la unidad misma. La cantidad servirá como factor fundamental para la diferencia ontológica entre lo uno y lo múltiple, es decir, entre Dios y su creación, en cuanto que funge como factor de la especificación y diferenciación de lo múltiple. Dios es el principio ordenador que produce la estructura y la configuración orgánica de lo existente, pero su acción efectiva se muestra en lo diferenciado. Dios no es, pues, cantidad, sino principio para lo cuantitativo en la cantidad, que se organizará según número y medida. Dios es mens, o mente, y monas, o unidad. En cuanto tal, es el principio para la medida y el número que subyacen a lo múltiple. De ahí que el orden de la naturaleza que puede comprenderse en el discurso racional constituye el punto de partida para toda teoría del conocimiento. La idea de una regularidad o legalidad del pensamiento que se encuentra a sí mismo, a través de la cual le es posible captar el modelo matemático de la estructura del mundo que se encuentra en el espíritu divino, sienta la base para la correspondencia entre la ontología y la epistemología que Bruno postula como fundamento para la ciencia. Para su concepción del mundo físico, Bruno recurre a la idea antigua de átomo, pero no aceptará la definición clásica de Demócrito, que hace del átomo
una partícula elemental extensa de la materia. Al tratarse de la forma física de lo mínimo, la idea de átomo de Bruno se muestra en dos maneras, como naturaleza negativa y como naturaleza privativa. En tanto que negativo, el átomo como unidad se concibe según el modelo kusaniano de la complicación y la explicación, encuadrándose como un principio dinámico. Solo en la forma privativa encontramos el átomo entendido como elemento último de un todo, del todo, y funciona con respecto al cuerpo como la letra en la palabra o la unidad en el número. En este nivel hay tantos tipos de átomos como elementos fundamentales. El último estadio de la realidad es un átomo indivisible y esférico. De ahí que el átomo de Demócrito nos sirva como modelo para la comprensión del átomo browniano, pues en la concepción atomista de lo extenso, los cuerpos se comprenden como compuestos de átomos discretos de materia y el vacío. Bruno exige una nueva forma de comprensión de la materia, según la cual no solo existe la materia extendida, sino también una materia más sutil. Se trata del éter infinito, que no se debe confundir con el aire ni con la luz. El éter es eterno, es improducible e indestructible, se identifica con el espacio en donde se dan los movimientos de las cosas. Las distintas exposiciones de Bruno sobre la naturaleza del átomo y de la materia no ofrecen en su conjunto una imagen completamente homogénea. Es muy difícil definir con exactitud lo que entiende por átomo y por materia. Pero si hay una idea que se mantiene en todas sus exposiciones es esta, que la materia es divisible y se reduce a un agregado de átomos esféricos. Si aceptamos la divisibilidad de la materia, es inevitable tropezar con el problema del continuo. ¿Cómo postular a la vez la divisibilidad y al mismo tiempo cuestionar la discreción de los átomos? ¿Cómo explicamos la continuidad de la materia? La propuesta de Bruno para resolver el problema del continuo se basa en un uso refinado de la idea del límite. El continuo es generado por el mínimo, pero el límite como tal no tiene realidad física. Es en cierto sentido una idealidad. El límite o término es necesario para captar la imagen dinámica del continuo, pero carece de realidad. Simplemente hace posible el contacto entre los átomos. Desde el punto de vista físico, todos los átomos son iguales. Así, la materia, según nuestra percepción de la misma, no es más que un juego de constelaciones y cambios de constelaciones de los átomos. El átomo tiene una cierta realidad física, pero pertenece también a la percepción, en tanto que es el último elemento de la materia y es a la vez irreductible y un centro de fuerza. Hay que anotar aquí, sin embargo, que los átomos de Bruno no corresponden a las mónadas de Leibniz. El mínimo en tanto que átomo no es una sustancia individual. Bruno se mantiene comprometido con la idea de una sustancia única subyacente a todo lo que hay. Lo que organiza los átomos materiales en cuerpos no es una sustancia individual dominante que organiza todas las sustancias alrededor suyo, sino más bien la acción del espíritu, entendido como alma del mundo, que opera en el universo como mediación entre el uno originario y lo múltiple. Los átomos son solo materiales y en cuanto tales, inferiores en la escala de ser a la unidad divina que es solo espiritual. No hay un consenso entre los intérpretes de Bruno acerca de su concepción de la naturaleza de la materia, pero siguiendo a Hélène Védrine, lo que puede decirse con claridad es que Bruno quiere rehabilitar la materia frente a la concepción deficitaria de la misma en las traducciones platónicas y escolásticas. Y al final, la idea de una naturaleza unificada y multiforme garantiza la productividad del ser. Sin embargo, sigue siendo cierto que esta materia productiva está formada por átomos, que son al mismo tiempo partículas de materia y centros de fuerza. Aunque la imposibilidad de dividir el continuo en el infinito hace necesario el átomo, toda la filosofía de Bruno proclama sin cesar una materia, una forma, unum efficiens. Y con esto ya termino todo lo que iba a contar, pero podemos discutir, creo que estuvo un poco denso. No sé si, ¿no? ¿Bien? Sí. discutamos todo lo que quieran.
Muchísimas gracias, Laura. Por ahí hay unos aplausos virtuales. Eh, y pues bueno, tenemos tiempo, al menos unos 20, 30 minutos para dialogar, para discutir. Entonces, no sé si alguien quisiera participar, puede o bien escribir su pregunta en el chat o bien abrir el micrófono con total confianza. Eh, yo creo que hay muchas cosas por discutir, ¿no? Y, mire, ya en el salón T301, que es el salón donde doy la clase de Historia de la Filosofía Moderna, seguramente está en el salón 2, y hay una mano alzada. Adelante, chicos. Buenos días, doctora. No sé si se escuche bien. ¿Qué tal? Soy Javier, efectivamente, pues uno de los alumnos del profe Casales. Eh, Primero que todo, un gusto, o sea, gracias por la conferencia. Me alegró mucho de escuchar el acento colombiano en las aulas de filosofía. Yo también soy de Colombia. Pero bueno, entrando en materia, le quería preguntar lo siguiente. Me llama muchísimo la atención justo lo que usted decía al principio, doctora, de que notamos al analizar quizá a estos autores menores, cómo en realidad la historia del pensamiento es más un continuo que una asociación discreta. A mí me impresiona muchísimo cómo aquí se notan, o sea, tanto la desembocadura de muchos pensamientos anteriores, como el germen de lo que quizá ubicamos como más icónico en hitos posteriores, ¿no? Leibniz, por ejemplo, e incluso algunas cosas mecanicistas, o sea, que después llegarán a ser mecanicistas o, bueno, ideas de la modernidad. A mí me intriga mucho, yo estaba más familiarizado con algunos intentos, o sea, o bueno, a ver, la intención de reivindicar lo fenoménico, o bueno, el fenómeno, lo aparente, para poder hacer ciencia, o sea, sacar episteme de eso, de lo material, yo lo identificaba como una bandera de la genealogía aristotélica, ¿sí? Y yo, cuando usted hablaba de que Bruno lo que hace es, se va a tratar de reivindicar la materia, para que ya no sea solo como lo menor en la metafísica neoplatónica, por el momento histórico, por el contexto de Giordano Bruno, yo inmediatamente pensé, pues claro, tiene intenciones científicas. O sea, él va, además por quién es, ¿no? O sea, como astrónomo, seguramente lo que busca es reconciliar ambas partes. El, el resultado hasta ahorita, como, o sea, habiéndole escuchado a usted, me parece sumamente frankensteiniano, o sea, es súper curioso, porque nunca lo había escuchado así. Pero entonces, me intriga mucho, yo sé, o sea, justo lo que le comentaba de que entendía como esa intención de rescate de lo material como algo aristotélico, sé qué efecto tuvo ese intento de reivindicación aristotélico en la ciencia. Me intriga qué impronta neoplatónica o browniana, porque aquí hay mucho más que neoplatonismo, hubo tanto en su producción científica como astrónomo, como en quizá los pensadores que desde la ciencia retomarían de pronto alguna que otra cosa de Giordano Bruno. Creo que el último pedacito de la última frase no lo entendí como, o sea, por una parte como esta impronta neoplatónica y lo segundo. Sí, sí, no, pero, o sea, ¿cómo se ve esa herencia de su intento de reivindicación de lo material, que no es aristotélico, no es de corte aristotélico, en las producciones científicas que se vean influenciadas por él, ¿no? Comenzando por las suyas propias como astrónomo. Vale, sí, muchas gracias por el comentario y por la pregunta. O sea, sí, a mí me parece que es muy útil ver estos autores intermedios, digamos, porque uno se da cuenta de que la filosofía, o sea, más que ideas, más que momentos de eureka que se le ocurren a un señor, es producto de grandes discusiones y discusiones que se llevan durante los siglos, ¿no? En ese sentido, yo creo que estoy de acuerdo
esta lectura de Lisa Shapiro, que ella lo hace pensando también como en cómo incluir a las mujeres dentro del canon de la historia de la filosofía y tal, que es así, si dejamos de pensar como en los grandes genios y empezamos a pensar en el diálogo y la conversación, se abre el campo para pensar en muchos otros autores y autoras a los que normalmente olvidamos en la reconstrucción de la historia de la filosofía. Y algo que me parece interesante de Giordano Bruno es ver cómo está todo el tiempo posicionándose a sí mismo. Van a tener Conway, muy bien, muy bien. Conway también, van a encontrar esos elementos neoplatónicos también en Conway, o sea, me parece muy bien. Sí, y Bruno está todo el tiempo posicionándose a sí mismo frente a otros, con unos contra los otros, o sea, está muy consciente de que sus ideas no salen de la nada, sino que está posicionándose y así, adoptando postura en un debate. Con respecto a la materia, tal vez es importante hacer aquí unas ciertas precisiones. Creo que tienen que ver también con la manera como nosotros hoy en día concebimos la ciencia. Y es, pienso que a pesar de que, o sea, a ver, ¿por dónde empiezo? Aristóteles tiene esta concepción de la materia como el principio pasivo en el que se puede actualizar la forma, ¿no? Eso, sin embargo, para Aristóteles no significa una oposición con o sea, la imposibilidad de un cierto método científico o de, digamos, tomarse en serio los fenómenos naturales para pensarlo. Aristóteles, al contrario, ¿no? Es lo que uno comprendería hoy en día también como un gran científico, observador de los fenómenos, observador de los animales, de tomarse en serio como las percepciones del mundo fenoménico para pensar cuáles son sus leyes. En ese sentido, digamos que Bruno estaría de acuerdo con Aristóteles, como en tomarse en serio la percepción y darle como un cierto lugar. En contra de lo que está es en la dualidad, o en este dualismo de los principios, de pensar que la forma y la materia son cosas distintas. Y lo que quiere hacer Bruno en contra de Aristóteles es más bien plantear un principio único sustancial donde forma y materia estén ambos contenidos. Es decir, no va a haber como una especie de sustancia como lo conocemos en Descartes, ¿no? Como una sustancia corpórea y una sustancia espiritual. En eso Giordano Bruno estaría completamente en desacuerdo, sino más bien pensar una única sustancia que tiene dentro de sí misma el principio de lo material y el principio de lo formal. Cuando vemos la sustancia en tanto que unidad, es decir, en tanto que unidad divina, se entiende como solo espiritual, porque lo material para Bruno es el principio de cuantificación, es decir, de diferenciación. Entonces, la materia lo que hace es, está, en tanto que principio está contenida en lo uno, pero lo uno, digamos que unitario, cuando se despliega en lo múltiple, la materia es ese principio que permite la multiplicación del todo. Y en un segundo nivel, esa diversificación y esa multiplicación del todo en sus distintas manifestaciones se da también materialmente en el sentido que lo vemos nosotros como extensión. Entonces, digamos que esa es como la distinción. Lo que él tiene contra Aristóteles y lo que él pensaría. Me parece que es importante para, o sea, si hay algo por lo que Bruno es concebido como un gran científico, digamos, en la posteridad, es esta comprensión del universo como escrito con una estructura matemática subyacente. Porque lo que está diciendo no es como diría un Kant, digamos, o como pensaríamos, como se puede pensar hoy en día, que nosotros tenemos las formas en la cabeza y cuando miramos la naturaleza la interpretamos con nuestras formas que tenemos en la cabeza, sino que lo que está diciendo Bruno es las formas son de la naturaleza y la naturaleza tiene estructura, tiene series, tiene formas matemáticas y cuando uno la observa sin ponerle nada, las descubre. Entonces, lo que pasa es que los humanos, o sea, podemos percibir un poquito y lo que percibimos está adaptado a nosotros, pero eso no quiere decir que lo que percibamos sea falso, ¿no? Sino que percibimos una porción y la porción, como la percibimos, es verdadera. Si nos acercamos a sus formas matemáticas y estructurales.
Eso es importante para la ciencia posterior porque justamente esa idea como de una estructura matemática subyacente es lo que permite pensar en leyes naturales, por ejemplo, en sí, en secuencias, en series, sí, formular leyes que se van a cumplir en los fenómenos y es un gran paso para la manera como comprendemos las ciencias modernamente. Pero veo que hay más preguntas. Sí, hay una mano de Carlos Collazos, adelante. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Carlos Collazos, estudiante de Filosofía de la UNAD, de la Universidad Nacional de Colombia. Y mi pregunta es con respecto a la ruptura que hubo del Renacimiento a lo moderno, ¿no? Si Giordano Bruno tuvo que ver con esa ruptura, si Descartes tuvo algo que ver también en cuestión a lo que dijo Giordano, o cómo fue eso, ¿no? Porque nosotros precisamente lo que hicimos fue de medieval saltarnos a moderna, pero no tenía conocimiento ni de Giordano, ni tenía conocimiento de Nicolás de Cusa, que lo acaban de nombrar, que de hecho voy a leer un poco que me parece interesante. Y pues básicamente esa sería mi pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. A mí me parece que hay, o sea, la forma como se da la historia de la filosofía es en sí misma resultado de una postura filosófica, aunque muchas veces no tenemos conciencia de eso. Y pienso que el relato que tenemos de la historia de la filosofía es en gran medida un relato neocantiano de la historia del desarrollo del pensamiento. El relato neocantiano hace de Kant el centro y entonces comprendemos la filosofía como antes de Kant y después de Kant. O sea, Kant tenía la razón y antes de Kant es todo un proceso de aproximación a lo que dijo Kant y después de Kant es todo lo que Kant generó en todos los demás. Pero cuando uno deja de tomar a Kant como el centro del pensamiento, se da cuenta de que hay muchas más corrientes y muchas más formas de diálogo. Y a lo mejor incluso los periodos en cuanto tales se pueden poner en cuestión. O sea, de por qué empieza la filosofía moderna, o sea, con quién empieza la filosofía moderna. Muchas veces cuando uno ve las convocatorias de ponencias para congresos de filosofía, dice, la filosofía moderna, entendida más o menos como desde, no sé, desde a Kant, o desde Maquiavelo a Hegel, o sea, siempre es muy difícil poner la línea porque las líneas son resultado de una forma de interpretación del desarrollo del pensamiento. Pienso que poner a Descartes como el principio de la filosofía moderna es también una muestra de esa narrativa, digamos, que hace de Descartes como el cambio entre antes era todo antiguo y medieval y oscuro y a partir de ahora tenemos la ciencia moderna. En contra de esa narrativa puedo decir que ya hay en la época medieval tardía, por ejemplo, en el siglo XIII, hay escuelas hay escuelas científicas en Oxford y en París. Está Nicole Oresme, no sé cómo se, Oresme, digámosle Oresme. Nicole Oresme y está Bradwardine, pero se me olvida si es Richard, creo que es Richard, so Bradwardine en Swansea, bueno, hay una cantidad de gente trabajando en esta época que son los que se conocen como los calculadores y ellos son los primeros que introducen variables en la observación de los fenómenos naturales. Nicole Oresme, por ejemplo, hace mediciones del comportamiento de los cuerpos y los traduce a modelos matemáticos, que en esa época el modelo matemático pues era geométrico. Entonces dice, por ejemplo, para medir el movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, entonces utiliza un triángulo. Para medir otro tipo de movimientos, otras figuras, etcétera. Entonces, quiero decir que ya mucho antes de Descartes, estamos hablando del siglo XIII, ya había intentos por traducir los fenómenos de la observación en modelos matemáticos. Ah, muy bien, gracias, Paniel. Perfecto. Ese es uno y Oresme es el otro. Entonces, eso se llama siglo XIV, ¿verdad? 1300, sí, 1300.
Pero bueno, digamos que esos son momentos que están en la tradición. Giordano Bruno, o sea, el problema de Bruno es que se metió con la Inquisición y entonces después era muy difícil para todos los demás decir, ay, sí, yo estoy de acuerdo con eso. No puedes ponerte de acuerdo públicamente con un hombre que fue condenado. Entonces, digamos que su efecto inmediatamente es muy difícil de medir en ese sentido. De Leibniz, por ejemplo, sabremos que lo leyó, pero Leibniz jamás se le ocurriría mencionarlo en público porque era un problema, ¿no? Te metías en un problema gratuitamente. Entonces, pero sí que se pueden ver efectos, sobre todo en lo que tiene que ver con esa amplia utilización de los modelos matemáticos, de las ideas, por ejemplo, de previsión, de predictibilidad, de probabilidad, etc. O sea, Leibniz trabaja ya también con muchas de esas herramientas. También la matemática se desarrolla muchísimo desde el Renacimiento. En parte tiene que ver porque se redescubren algunas fuentes que venían por vía de los filósofos árabes y entran en el mundo y se recuperan fuentes primeras que venían del griego. Pero también o sea, es que es una época en la que hay un montón hay un montón de desarrollos de todas las ciencias, empiezan a separarse unas de las otras, a especializarse cada vez más. Y entonces cuando llega Descartes, ya el mundo ha cambiado, ¿no? Descartes es, digamos que una manifestación de un momento de ruptura, es, digamos, como el pico del iceberg que da muestra de toda esa transformación que venía ocurriendo desde hace muchos siglos. Entonces, si yo puedo hablar horas de eso, entonces córtenme, por favor. Pero lo que quiero decir es que estoy en contra de la interpretación de la historia de la filosofía como discreta. Es un proceso continuo y los procesos vienen de muchas maneras. En filósofos como estos, como Cusa, Bruno y Leibniz, se puede ver claramente que tampoco piensan solo en la metafísica, sino que incluso sus ideas metafísicas son resultado de consideraciones matemáticas también, de observar el arte, de escuchar música, ¿no? O sea, el pensamiento es mucho más complejo, mucho más amplio de cómo lo estamos concibiendo hoy en día con nuestra hiperespecialización en pequeños campitos. Bueno, yo no veo ninguna mano alzada, pero yo tenía como alguna duda que ahora se me venía a la mente. Sobre todo que yo no conozco muchísimo a Bruno, realmente casi nada lo conozco porque en efecto son de estos autores que pasan desapercibidos y que muy pocos conocen y luego, claro, si uno se intenta leerlos, uno siempre espera, digamos como Aristóteles, ¿no? Te encuentras un tratado y dices, bueno, aquí está la metafísica, aquí está la filosofía de la naturaleza, la física, ¿no? Y el problema de muchos de estos autores es que son grandes genios que están hablando de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces uno no sabe qué hacer con esos maremotos ahí de ideas, ¿no? Y justo pensando en esta idea que mencionabas de que Bruno sostiene un cierto monismo, donde solo hay una sustancia, me estaba preguntando si tú pudieras decir si existe o no alguna relación entre esta tesis de Bruno y la tesis de Cusana de la forma formarum. O sea, si pudiera haber algún tipo de relación entre estas dos tesis, que tampoco es que yo conozca mucho de Nicolás de Cusa, pero recuerdo mucho sobre todo estos diálogos sobre el Dios escondido, todos estos textitos que son muy breves, donde da como estas primeras pinceladas de esta idea de la forma formarum. Entonces me venía como a la mente si pudiera tener algún tipo de relación. Yo creo que sí que la tiene, porque Bruno leyó a Cusa con mucha atención y de hecho lo cita incluso muchas veces. Una de las cosas que toma explícitamente es la idea de la coincidencia de los contrarios, de los opuestos. Y a pesar de que, o sea, Cusa, o sea, todos lo conocemos por esa idea de la coincidencia de los opuestos, pero Cusa mismo luego dice, a lo mejor esto es una expresión demasiado limitada para expresar la naturaleza divina,
Dios es más que la coincidencia de los opuestos, etcétera, pero queda como en la, pero sí que mantiene como esta idea de la unidad divina como conteniendo todo lo que puede ser. O sea, no sé por qué me viene ahora a la cabeza la idea del principio de indeterminación, pero eso sí es una especie de, sí, es una especie de trasfondo donde todo lo individual puede ser, pero para Cusa es así, Dios es en acto todo lo que puede ser en potencia, ¿no? O sea, Dios es el único ser donde todas las posibilidades están agotadas, y entonces la unidad divina es acto puro, total, completo, y ahí están actualizadas todas las formas que luego se dan en chiquito en el individual. Entonces, en la teoría de los universales de Cusa tenemos este Dios unidad completa donde está todo, ese estar es siempre difícil porque no es un estar locativo, ¿no? Pero es, digamos que contiene todo lo que existe, y bajamos hacia el universo, que es una copia de Dios, pero el universo no tiene existencia actual, sino que tiene solo esencia. Y luego tenemos los individuales, los seres individuales, que sí tienen existencia actual, pero lo que hace el ser individual para Nicolás de Cusa es actualizar una de las tantas posibilidades que tiene Dios. ¿Por qué el universo no tiene existencia actual? Porque si tuviera existencia actual sería todo lo que puede ser y sería una duplicación de Dios, y eso no tiene sentido. Entonces digamos que el universo es la totalidad de las posibilidades en tanto que posibilidades. Dios es la totalidad de las posibilidades en acto, y el individuo es la actualización de una posibilidad individual. Todo lo demás que puede ser, todas las demás formas quedan en potencia dentro de lo individual. Es decir, el individuo es la actualización del universo en un punto y todo lo demás queda en potencia. Para Cusa es difícil de pensar el modelo porque Cusa, para Bruno es difícil de pensar este modelo porque Bruno se opone completamente a privilegiar al individuo. Entonces, el individuo no se actualiza en tanto que individuo como si lo quiera hacer el cusano o como lo hará Leibniz, pero Leibniz es ya llevado al extremo que hay una sustancia individual. Entonces, creo que Bruno es más bien como una idea de modo, que lo individual es un modo de lo universal en un caso particular. Es una forma particular de mostrarse el todo. Y por eso la mónada no es equivalente al átomo puntual, sino que la mónada es la unidad de todo lo que existe, y en tanto que unidad de todo lo que existe, pues ahí están contenidas también todas las posibilidades de lo múltiple, pero están contenidas en tanto que uno. Y luego, cuando se da la multiplicidad en la creación, empiezan a desplegarse las posibilidades una por una, porque solo abajo en el nivel de la multiplicidad existe la realización del uno, del número. En el 1, el número está en tanto que unidad, pero hay solo uno y no hay más. En lo múltiple existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ahí es cuando el número empieza, digamos, como a tomar casos concretos particulares. Pero estos casos concretos particulares no son individuos que existen realmente como un individuo, sino que son modos de darse del total. Entonces yo creo que sí que habría ahí como una especie de idea de forma formarum, pero la manera en la que se realiza es distinta. Y por eso el modelo de Bruno es mucho más claramente panteísta que el de Cusano, creo. Nos da tiempo para una pregunta más. Gaspar. Muchas gracias, profesor. ¿Se escucha? Sí se escucha, ¿verdad? Excelente. Ahora que hablaba el doctor Casales sobre todo esto que nos presenta Giordano Bruno, y en relación, mencionaba particularmente usted esta serie de textos italianos que él escribe, y posteriormente la trilogía de textos latinos, ¿podemos hablar de que existe en Giordano Cusa un desarrollo en su pensamiento, o sea, una evolución de tener ciertas ideas en su estadía en Italia, luego en Francia, luego en Alemania? ¿Se puede hablar de una evolución, o por el contrario es como va tomando como que ciertas filosofías, ciertas ideas las va tomando como en el momento, desarrolla toda su filosofía,
Luego llega a otro lugar, o sea, como que todo el contexto que él tiene, político, histórico, social, personal, que lo hace desarrollar, a lo mejor decía yo, pero como que no es tan evidente en todo lo que, toda su doctrina, no suele ser tan evidente, pero existe una homogeneidad y una evolución, o por el contrario, es como en donde estaba escribiendo, va tomando ciertas ideas, va cambiando de ideas, o cómo se desarrolla su. Y muchas gracias. Es una pregunta muy difícil, muy difícil de contestar. Me parece que no hay un consenso entre los intérpretes acerca de si fue una evolución o si fueron distintos. O sea, digamos, uno tiene el modelo como Wittgenstein o Leibniz, ¿no? O sea, Leibniz tiene como el mismo modelo que se va rellenando cada vez más de material, y con Wittgenstein tenemos este y luego no voy a hacer otro. No sé, la verdad no sé cómo sea con Bruno, porque es un pensador que no tiene para nada esa tendencia sistemática. Como decía Roberto antes, leer a Aristóteles es una delicia, porque uno sabe dónde está, cuándo parar, en qué momento, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece también muy agradable de los escolásticos, que uno sabe exactamente dónde va. Le van diciendo, este es el índice y aquí está usted, y si es como un mapa y uno sabe exactamente. Con este no, es muy poco sistemático, es muy difícil, escribe también de manera muy críptica. En los escritos latinos, por ejemplo, hay uno que es un poema, y entonces cuando uno escribe un poema, a veces tiene que decidirse por una palabra porque rima, y la palabra que existe y que rima es re difícil de entender, entonces es difícil de interpretar. Hay algunos autores que dicen que no hay continuidad, hay otros que dicen que sí hay continuidad dentro de los intérpretes de Bruno. Me parece que la única manera para mí de contestar la pregunta implicaría leerse todos los libros y buscar algunos ejes que se repiten, porque ahí, por ejemplo, con la idea de materia, sí que en todas las etapas y en todas las épocas dice que es divisible, pero con átomos y tal. O sea, digamos que si uno analiza estas ideas en todas las etapas, ahí podría comparar más o menos. Lo que sí me parece que se puede decir definitivamente es cierto, es que en estas épocas distintas de su vida donde se va parando, toma elementos de su vida diaria que lo obligan a pensar de otra vez un nuevo modelo para su filosofía, para su pensamiento. En los diálogos italianos es muy claro el enfrentamiento con la filosofía aristotélica, por ejemplo. Ahí se enfrenta completamente a eso, porque eran también la época en la que se estaba enfrentando con los profesores en las universidades, no los profesores escolásticos que defendían a Aristóteles. Entonces uno ve que el enfoque, digamos, la perspectiva la está llevando más hacia el problema aristotélico, mientras que en los escritos de Frankfurt se ocupa mucho más con esta idea de la mónada, por ejemplo. Entonces vuelve a exponer todo el modelo, pero ahora desde el punto de vista de la mónada. Sí. Excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo ya no nos da tiempo para más preguntas, pero Laura, muchísimas gracias por la excelente conferencia. Te acabo de enviar a tu correo la debida constancia para los fines que sean necesarios. No sé si en Alemania son necesarios tantos trámites de estos de tener constancias de todo, pero bueno, sí, acá en Latinoamérica es como la costumbre, ¿no? De tener constancia de todo. Y bueno, pues sí. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a todos por sumarse a esta primera sesión del Seminario Poblano de Filosofía Moderna en su tercera edición. Sí, muchas gracias a todos por la escucha, por la paciencia, y también para mí es o sea, yo disfruto mucho de estas ocasiones, o sea, esas son también posibilidades para mí de pensar mis propias cosas, ¿no? Muchas gracias por la discusión, por las preguntas, y ojalá nos veamos pronto en vivo.